Enseguida miramos a este trimestre que estamos estrenando. Me decís cuáles son las claves en resultados empresariales, techo de tipos de interés, cómo veis las grandes magnitudes macro. Pero antes, el primer trimestre muy bien, ¿no? Mucho baile, ¿no? Mucho rock and roll, pero al final el balance muy positivo tanto en renta variable como en renta fija, ¿no? Sí, la verdad es que si miramos lo que estamos ya cerrando el primer trimestre, o lo hemos cerrado ya, y hemos dado cuenta que hemos ido unos vaivenes tremendos, no pequeños, tremendos. Es verdad que todo el tema de ajuste de política monetaria por parte de los bancos centrales sabíamos que iba a traer volatilidad, y así ha sido, y hemos visto también todo vamos a decir, el tsunami que ha habido en el sector financiero, que todo el mundo decía que la subida de tipos es buenísimo para los bancos. Estamos viendo que es muy bueno para los bancos puramente retail, como estamos viendo los bancos, salía una noticia esta mañana de bancos españoles, ¿no? Que subida de márgenes por encima del 30%, pero claramente toda esta normalización de tipos de interés a nivel de la economía, pues está trayendo mucho, vamos a decir, mucho ruido, ¿no? Es verdad que después de este primer trimestre, y viendo un poco cómo están los mercados, viendo un poco renta fija, tenemos muy buenas noticias. La primera buena noticia es que la correlación o la descorrelación entre renta fija y renta variable vuelve a estar otra vez encima de la mesa. Otra buena noticia es que los tipos de renta fija empiezan a pagar, y lo estamos viendo. También nos amanecíamos esta mañana con noticias en donde habían entrado en Estados Unidos casi 400.000 millones en fondos monetarios, para que veamos un poco el reflejo del miedo de los depositantes a la crisis que está viendo los bancos regionales americanos. Pero yo creo que entramos en un ciclo ahora de moderación. Creo que estamos cerca de la final de subida de tipos, y yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es mirar exactamente qué oportunidades, porque ahora no hay que mirar, como siempre decimos, Susana, para qué va a pasar el próximo trimestre, sino los próximos 3 años. En los próximos 3 años vamos a tener un ciclo de moderación, poco crecimiento, tipos más o menos estables, y ahí yo creo que hay muchas compañías que lo han hecho muy bien, y que lo harán muy bien de aquí a los próximos años, ¿no? ¿El techo de los tipos de interés está cerca? ¿Dónde lo vemos? Bueno, a ver, yo creo que por poner una cifra, yo creo que estamos hablando de 3,5 en Europa, 5,5 en Estados Unidos, podría ser una más o menos una referencia aproximada, pero yo creo que, como bien decía Inés, yo creo que el tema de la inflación va a seguir siendo el caballo de batalla, ¿no? Es decir, clarísimamente estamos viendo que esa inflación sigue estando súper esta Semana Santa todo carísimo. No, pero es que está todo carísimo, y vayas donde vayas, esto está todo lleno. Aviones, restaurantes, es impresionante. Esta especie de consumo ¿cómo se llama? El revenge consumption, ¿no? De venganza, ¿no? De venganza, ¿no? Decir, diciendo, oye, como nos han tenido retenidos 2 años sin poder hacer lo que queríamos hacer, ahora se van a enterar, ¿no? Ahora lo comido, lo bebido y lo bailado, que nadie me lo quite. Pero todo lleno, da igual. Yo he viajado de trabajo pues a Londres, a Suiza, a Latinoamérica, aquí a Barcelona, a Sevilla, que estuve contigo, Susana. Todos los trenes llenos, los restaurantes llenos, los hoteles llenos. Es impresionante. Entonces yo creo que esto se va a tener que acabar. Es decir, esto yo creo que todavía estamos viviendo un poquito de esos ahorros enormes, pero yo creo que la gente va a estar un poquito más moderada de ahora en adelante, eso dijimos antes de las Navidades. Dijimos, ya verás cuando venga enero, esto se va a acabar. Esto dijimos el verano pasado, esto se va a acabar, ¿no? Y sigue la fiesta. Bueno, pues yo creo que estamos en un entorno de moderación a todos los niveles. Moderación en crecimiento, como se bien decía, moderación en beneficios empresariales, moderación en todos los datos macro, moderación en el consumo, y esto al final va a tener un peaje, esta subida de tipos, a tanto empresas como familias, lo decía Juan. Es decir, yo creo que en ese entorno de moderación nos va a venir muy bien a todos, porque de alguna forma calmamos un poco las aguas, y empezamos a construir desde aquí, por simplificar. Es decir, en renta fija, el inversor, ¿qué es lo que tiene ahora mismo delante? Pues tiene la renta fija gobiernos al 3, ¿vale? La renta fija de crédito corporativo o grado de inversión, en donde puedes tener entre el 4 y el 6. Y luego tienes la de high yield, que llaman sin grado de inversión, es decir, la más arriesgada, que te puedes ir a tires o a rentabilidades del 7, 8, 9%. Entonces, esa regla del 3, digo yo que ahora mismo yo estoy mucho más en los 2 primeros que en el último. Ahora mismo yo creo que como hemos estado comentando, toda esta subida de tipos va a tener su peaje en lo que son márgenes. Ahí se va a ver un poco la resiliencia de punto de vista financiero de muchos de estos compañías, y yo creo que irte a compañías de alta calidad que te dan una rentabilidad del 4 o 5% a 2-3 años, pues es un tema. Entonces yo, como decimos, la regla del 3, la última vez que lo dije, ¿no? Es decir, que yo creo que ahora mismo en grado de inversión y en bonos de gobierno tenemos muy buenas oportunidades para construir una cartera de renta fija, esto que te permita no solamente complementar lo que ya tienes, sino además también descorrelacionar en el caso de que el mercado siga con esta alta volatilidad. Porque es cierto que lo último que comento es que seguimos con mucha volatilidad. La volatilidad está en torno al 20%, es decir, que
el índice famoso del miedo. Entonces, Claro. con esa volatilidad necesitamos tener dentro de la cartera componentes o elementos que de alguna forma nos protejan y nos den cierta tranquilidad. ¿Me podéis explicar por qué esa volatilidad dentro de la renta fija, cuando yo siempre he entendido que la renta fija era pues el activo más conservador, el activo más tranquilo para la parte más conservadora de las carteras, que podías esperar poco pero también perder poco y eso Bueno, sí, pero la volatilidad de tenía un renta rock and fija- roll, o sea, en febrero y en marzo, Sí. no, lo que yo pero decía, la volatilidad volvemos de otra vez a renta fija es el 2022. 5%, la volatilidad de media de la renta fija es el 5%, el 20% es en mercados de renta variable. Pero yo creo que Pero eso es un este mes poco... de febrero ha sido muy movido. Ha sido muy movido, Y marzo igual. pero es que se está ajustando las piezas, Susana. Ya. Es decir, que de alguna forma llevamos un trimestre en donde se está ajustando. Cuando terminemos de subir tipos de interés, entonces ya tienes vamos a decir, un campo de juego bastante más despejado, ¿no? Para tomar decisiones. Sí, no, Gonzalo. Bueno, por complementar, porque han hecho casi todas las buenas, son todas muy buenas ideas, son todas muy buenas ideas, pero yo creo que quizá el tema de digitalización, que parece que con toda la corrección que ha habido el año pasado, parece que las tecnológicas están un poquito fuera de moda o de modé. Bueno, en las Pero DAC este año va clarísimamente- como una moto, ¿eh? Pero clarísimamente lo que estamos viendo es que la tecnología en sí misma es un vector absolutamente estructural en todos los componentes desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista de desarrollo de la sociedad, etcétera. Entonces, ahora mismo yo creo que sí sería un buen momento para que los inversores empezaran a mirar un poco el tema de tecnología, de tecnología. Yo creo que el tema, todo lo que tenga que ver con la digitalización, tanto de modelos de negocio como digitalización en temas de hábitos de consumo, etcétera, yo creo que va a ir a más. Lo hemos visto en todo el tema, como bien decía Óscar, el tema de Asia, pues todo el tema de reapertura de China, pues estamos viendo un poco toda esa especie de empuje desde el punto de vista de consumo global, de crecimiento, etcétera. Entonces yo creo que el tema de volver a mirar las tecnológicas con cierto cariño puede ser una idea muy interesante de cara a las carteras. Alternativos. ¿Tenían sentido el año pasado que la bolsa caía y la renta fija también y este año pues no tanto? ¿O siempre hay que tener alternativos? Oye, o no, porque como ya tenemos el inmobiliario, que es un inmovilizado, ¿para qué más? Bueno, muy buena pregunta, Susana. La verdad es que el tema de alternativos, en el mercado español en particular, siempre ha sido un caballo de batalla. Pero no es menos cierto que si miramos las referencias de cualquier cartera a nivel un poco más europeo, por ponernos más cercanos, todo el mundo ha tenido aproximadamente entre el 15 y el 20% en alternativos. Esa es la regla un poco de oro, que entre el 15 y el 20%. Ahora, es verdad que si nos planteamos empezar a invertir en alternativos ahora, ¿qué alternativos tenemos más o menos a disposición que pueden ser interesantes? Yo diría que para empezar al inversor tendría que mirar estrategias de retorno absoluto. De retorno absoluto son estrategias con volatilidad muy controlada y con objetivos de rentabilidad de riesgo muy definidos y que lo están haciendo bastante bien, protegen la cartera y te permiten participar de ciertas, vamos a decir, de lo que es crecimiento de mercado. Pero yo le diría, la idea fundamental ahora, que yo creo que es un tema que puede ser interesante, es que se meta en la parte inmobiliaria. Es decir, puede hacerlo a través de SOCIMIS, a través de fondos de inversión, pero la parte inmobiliaria te está dando unas TIRs del 5 o 6% con protección de inflación, ¿no? Pues eso puede ser un tema interesante. Pero es verdad que hay muchos alternativos. Hay muchísimos que yo creo que mis compañeros pueden comentar, ¿no? Me queda poquito tiempo. ¿Me podríais dar cada uno de vosotros, yo sé que es complicado, una idea general o un titular de cierre? Pensando en el segundo trimestre de este año y viendo de dónde venimos, con una bolsa on fire, con una renta fija muy movidita, pero que por fin aporta a las carteras, y con una macro que consigue esquivar la recesión, pero no sé quién lo decía de vosotros, que estamos ahí poquito a poquito, que más pronto que tarde la alcanzaremos. Titular de cierre, Gonzalo, ¿qué me dices? El titular de cierre yo diría que cupón y dividendo son ya, exactamente, están ya en el campo de juego y, por tanto, que lo mire el inversor. Es decir, estamos hablando de 4 o 5% que no hemos tenido en los últimos 10 años, ¿no? Con lo cual, el cupón y el dividendo van a jugar o van a construir o van a ayudar en una cartera de una forma mucho más resiliente de lo que piensa el inversor. Hombre, a ver, que el inversor sepa que el tema de sostenibilidad, que suena muy verde, muy bonito, muy es un elemento de gestión de riesgo, además del tradicional desde el punto de vista de todo lo que son números o temas financieros de compañías. Con lo cual, invertir en compañías responsables y, por tanto, sostenibles es garantía de futuro. Entonces, yo creo que eso es muy interesante. Está aquí y va a seguir.